El Viernes Santo la Iglesia comienza el Triduo Pascual, pero para este Triduo Pascual la Iglesia nos ofrece siempre primero una puerta, un pórtico bello que nos introduzca en este Triduo. Ese es el Jueves Santo, o mejor dicho, la misa en la Cena del Señor, de la Cena del Señor del Jueves Santo por la tarde. Por eso, este triduo que llamamos Triduo Santo, Triduo Pascual, conformado por el viernes, el sábado y el domingo de Pascua, Triduo del crucificado, del sepultado y del resucitado, son introducidos por la celebración del Jueves Santo por la tarde, la misa de la Cena del Señor. Esta misa de la Cena del Señor tiene un elemento fundamental en el capítulo 13 del Evangelio según San Juan, que escuchamos como pasaje del Evangelio en esta Santa Misa. Y comienza así. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. El paso del Señor es lo que vamos a celebrar, el paso del Señor. Y este paso del Señor es aquel por el que vamos a obtener la liberación, la salvación, la vida eterna, el perdón de los pecados. El paso que el Señor va a realizar es un paso que realiza amando, amando hasta el extremo, dice San Juan. Y está bien que nos fijemos en esto para que nos demos cuenta de que solamente podremos acoger lo que va a suceder, lo que vamos a celebrar en estos días, con esa misma actitud de amor. Los amó hasta el extremo. Solamente podremos entrar profundamente en ese misterio de la entrega del Señor, de su victoria, desde esa misma actitud de amor. El amor es el sentimiento de Cristo Jesús en ese triduo pascual. Y como nosotros éramos llamados en el Domingo de Ramos a tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús, el amor será el que nos desvele, el que nos descubra qué es lo que sucede en el misterio pascual. El amor que tiene esa capacidad de unificar, esa capacidad de dar sentido a todo lo que vamos a vivir en estos días, a todo lo que está sucediendo en relación con lo que vamos a celebrar. El amor, en esa capacidad que tiene para unificar, el amor es el que viene a iluminar nuestra vida. Si pensamos que la Semana Santa o que el Triduo Pascual vienen en mal momento en este año, en medio de las dificultades que estamos viviendo, en medio de la tristeza, del dolor, del sufrimiento que estamos pasando día en día, vamos a poder descubrir que el amor es el que ilumina cómo afrontar esas circunstancias. El amor hasta el extremo con el que el Señor se pone a lavar los pies de los discípulos. El amor hasta el extremo con el que el Señor se entrega para bien de los suyos. Ese amor, ese amor es el que también hace que nosotros vayamos descubriendo a cada momento los pasos que el Señor va dando. El amor hace del paso de Cristo un servicio humilde para el bien de todos los hombres. Ese amor con el que Cristo se abaja, ese amor es el que obtiene aquello que nuestros planes, nuestras fuerzas, nuestras intenciones no son capaces de obtener, que es nuestra propia salvación, la victoria sobre la muerte, la vida eterna. El amor lo necesitamos para lo que estamos haciendo ahora, aunque sea algo tan aparentemente sencillo como quedarnos en nuestra casa sin salir de casa. El amor es el que nos va a permitir afrontar las cosas del día de hoy
como un servicio para los demás. Y el que hará que, cuando algo no lo hagamos como un servicio para los demás, nos chirríe, nos llame la atención, nos descubra que estamos comportándonos con un amor egoísta, con un amor propio, que no es el amor hasta el extremo, con el que Cristo nos invita a afrontar el misterio pascual. Así que ese amor se convierte en la forma de mostrar el abajamiento que ha supuesto para Cristo hacerse uno como nosotros y también afrontar su propia muerte. Ese abajamiento se va a mostrar en un gesto significativo que escuchamos en ese Evangelio del capítulo 13 del Evangelio según San Juan, el lavatorio de los pies. El lavatorio de los pies que vamos a escuchar en el Evangelio de la Misa de la Cena del Señor es un gesto en el que se manifiesta a la vez la humildad y la grandeza. Es un gesto en el que Jesucristo va a mostrar lo que es verdaderamente sublime. Lo sublime no es que los otros hagan lo que nosotros queremos. Lo sublime no es ser servidos. Lo sublime, lo que da la vida, lo que va a manifestar el valor de la verdadera vida, es el servir al prójimo. Cristo ama a los suyos hasta el extremo y les lava los pies como muestra de ese servicio en el que Él se ha puesto por ellos. Por eso, ese gesto del lavatorio de los pies que no vamos a ver en este año en la liturgia del Jueves Santo, sí que lo vamos a escuchar en el Evangelio. Y en él vamos a descubrir esto, cómo hasta lo que nos pueda parecer más humillante se puede convertir en lo más sublime. Cómo hasta los gestos que nos pueden parecer los más bajos son verdaderamente los más delicados. Y aquellos que nos puedan parecer más misteriosos son los más clarificadores. Esto es muy importante cuando nosotros estamos descubriendo día a día, en este tiempo de Cuaresma, en esta situación que vivimos, que aquellos que sirven ganan, que aquellos que sirven son elevados, que aquellos que sirven son reconocidos ciertamente como grandes. El gesto humilde del Señor de servir a los discípulos es un gesto de grandeza. Está bien que podamos permitirnos en este Jueves Santo fijarnos en cómo Cristo realiza ese gesto ante sus discípulos. A veces nosotros soñamos con que se nos den grandes responsabilidades, grandes tareas, con que somos capaces de llegar a lugares altos, a reconocimientos importantes, según cada uno en su escala de valores. Pero para Dios hasta la más pobre tarea se eleva, siempre que sea acogida como el Señor la acoge. El servicio de los pequeños, el servicio de los pobres, el servicio de los enfermos, el servicio de los ancianos, el servicio de aquellos que pasan necesidad o que tienen dificultades, se manifiesta como algo sublime en nuestros días y refleja aquello que el Señor ha querido mostrarnos en el Evangelio, ha querido llevar hasta el extremo en su Pascua. Esta es la forma de entregarse del Señor. Esta es la forma en la que el Señor se da por amor a nosotros. Y esta forma de darse ilumina también nuestra actitud para el día de hoy. Ilumina también nuestra actitud para todo este tiempo que estamos viviendo confinados en casa. A lo mejor no pensamos que tengamos a nuestro alcance grandes acciones. A lo mejor
Pensamos que las grandes acciones eran las que hacíamos antes día a día, en nuestro trabajo, con nuestra agenda, en nuestros planes. Y sin embargo, lo sublime está en el servicio pequeño del día a día, en una casa, como Jesús hace con sus discípulos en una casa. Ese gesto de Jesús, ese gesto de amor, hace que el Jueves Santo sea llamado también Día del Amor Fraterno. Un gesto que estaba relacionado en la antigua tradición de la Iglesia con el bautismo. El lavatorio de los pies es un gesto relacionado desde antiguo con el bautismo. Y significa esto: el cristiano es servido por Cristo cuando recibe el bautismo. Ahora, el cristiano que ha sido configurado con Cristo por el don de la fe, vivirá también sirviendo. Cuando nosotros vivimos sirviendo, crecemos en nosotros mismos. Somos llenados del amor de Dios. Sin embargo, cuando nosotros lo único que deseamos es que los demás nos sirvan, nos faciliten, nos resuelvan, nos hagan, entonces estamos haciendo violencia contra nosotros mismos. Estamos haciendo violencia contra lo que hemos recibido, contra la forma en la que hemos sido configurados en el bautismo. No tenemos que esperar, por tanto, a ser servidos. Si vivimos nuestra vida, si vivimos el día de hoy esperando a ser servidos, dejaremos bien a las claras que no hemos entendido todavía de qué va esta vida. Esta vida no va de ser servidos. Esta vida, y así nos lo ha enseñado el Maestro, y así nos ha unido con Él, está hecha para servir, como Cristo ha hecho, con aquellos con los que vivimos, con aquellos con los que hablamos, con aquellos con los que desearíamos estar. Yo he sido llamado a servir, no a ser servido. El mínimo gesto de comodidad es una violencia que hago contra mí mismo, porque hemos sido configurados con el Señor, que ha venido a servir, no a ser servido. Este gesto que decíamos, es un gesto que manifiesta el amor con el que Cristo nos ama hasta el extremo, es un gesto de amor fraterno, que es el amor de todos los días, no es el amor del Jueves Santo solamente, sino el amor de todos los días. No es un amor para algunas circunstancias favorables, para cuando todo nos va bien, sino que es un amor que tiene que salir a relucir sobre todo en las circunstancias más adversas. Si pasamos por circunstancias adversas difíciles en estos días y nos encerramos en nosotros mismos, pensamos solo en nosotros mismos y en lo nuestro o en los nuestros, entonces no estaremos llenándonos del amor de Dios, no estaremos llenándonos del amor fraterno. Lo que el mundo nos está mostrando estos días es precisamente todo lo contrario, que el amor fraterno solamente existe cuando somos capaces de salir de nosotros mismos y de mirar más allá, de acoger el sufrimiento de los demás, de ser partícipes del dolor de nuestros hermanos, de preocuparnos porque otros están preocupados, y no de pensar solamente en que si a mí me va bien, todo va bien. Ese no es el amor de Dios, ese no es el amor del Jueves Santo, ese no es el amor de cada día de nuestra vida. Cristo es aquel que por amor se ha entregado para nuestra salvación. Eso es lo que Él anuncia, que se entrega para nuestra salvación. Un amor que se manifiesta en una entrega que llamamos eucarística. Una entrega eucarística. La entrega del siervo. Y pensemos que nos encontramos en el único día de esta Semana Santa
en el que no escuchamos los cantos del siervo, escuchamos el domingo de Ramos, el lunes, el martes, el miércoles santo, el viernes santo volveremos a escuchar. El día que no escuchamos un canto del siervo en la liturgia de la palabra, ese día Cristo se manifiesta como siervo, como cordero, que se va a sacrificar, que va a derramar su sangre precisamente en alianza. Haced esto en conmemoración mía, les dice a los discípulos al instituir la nueva Pascua. Por eso, este siervo, Jesús, que les dice a los discípulos, haced esto en conmemoración mía, lo que viene a mostrar es la perfección de la alianza de amor, una alianza de amor sellada con su propia entrega. Un texto que vamos a escuchar en la misa del Jueves Santo, en el prefacio, dice que Jesucristo, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció a sí mismo como víctima de salvación y nos mandó perpetuar esta ofrenda en conmemoración suya. Son palabras preciosas, las que vamos a escuchar, que manifiestan precisamente esto. Cristo instituye, se ofrece y nos manda perpetuar esa ofrenda. Eso es lo que sucedió en el cenáculo. Cristo instituyó, se ofreció y nos mandó perpetuar aquello. Y eso es lo que sucede cada día en el cenáculo de la Iglesia. Por eso, unida a la institución de la Eucaristía, está la institución del sacerdocio que la confecciona, que hace la Eucaristía. El amor de Dios entrega a los discípulos ese sacerdocio para que puedan celebrar la Eucaristía, para que algunos aseguren la celebración de la Eucaristía y de la alianza, incluso cuando el pueblo no tiene la posibilidad de participar en ella, pero se sabe unido a ese mandato por aquellos a los que el Señor encargó expresamente, mandó perpetuar en memoria suya esa ofrenda. Esta liturgia del Jueves Santo, por lo tanto, nos va a mostrar esto mismo. El amor, la Eucaristía, el sacerdocio, aparecen en la celebración de este día y aparecen de una forma claramente significada. Cristo se queda con nosotros. El amor consiste en quedarse con el otro, en quedarse con el débil, en quedarse con el que sufre, en quedarse con el que está triste, en quedarse con el que lo pasa mal. En eso consiste el amor. A veces lo podemos hacer físicamente desde cerca, a veces tendremos que hacerlo en la profundidad del corazón, en la profundidad de la oración, en la profundidad del misterio. Por eso el recorrido por el Jueves Santo, por todo lo que se nos va desvelando en la liturgia del Jueves Santo, nos introduce en el misterio del amor de Dios. Un misterio precioso, un misterio en el que nosotros vamos a descubrir nuestra propia salvación. Que tal y como dice la oración colecta que escucharemos al principio de la misa del Jueves Santo, también esta celebración haga crecer en nosotros el deseo de vivir el amor con una inteligencia creativa, en el servicio a los demás, en el servicio a los que ahora mismo tengo más cerca, no esperando de ellos que me sirvan, sino deseoso de servir, porque así participamos en la entrega de Cristo, en la pobre ofrenda de nuestro día de hoy.